Vamos a abrir el DJI Mini 2. Es un dron muy ligero de 249 gramos. Tiene LocuSync 2, que te da para unos 10 kilómetros de alcance. Tiene muy buena pinta este móvil y el costo es de 350 euros. Vamos a abrirlo a ver qué nos trae por aquí. Wow, este es el dron, súper pequeño está. Se ve enano, lo puedes meter en el bolsillo. Es como una mano. Bueno, vamos a abrirlo con cuidado. Y esto va pegado, tenemos que despegar las hélices primero. Una está fuera y la otra por aquí. Y aquí no me abre. Ah, es para abajo. Darle para abajo a la pata. Ok, pues ya estaría. Se ve muy ligero y eso que lleva la batería incluida. Bueno, no sé cómo se abre esto. Por aquí. Ah, vale. Y aquí está la batería dentro. Para sacarla, ahí va. Es una batería muy ligera también. Debe equivaler a una de estas. A una lipo de 650 euros. De 650 miliamperios. Porque el peso es muy similar, ¿eh? Sí. Aunque la del DJI es más grande, porque claro, estos llevan unos controladores para descargar las baterías inteligentes o algo así, y así no se vician. Se saca bien fácil y a ver si meterlo es lo mismo o va a ser más difícil, ¿eh? Uy, ya se mueve esto. Buah. Es un poco más coñazo meterlo. Bueno, cuando tenga más práctica lo meteré más rápido. Bueno, la razón de cambiar a este dron, antes tenía el dron FPV y también era así pequeño, de 250 gramos. Pero prefiero ahora este, ya que para volar y tal, para tomar tomas aéreas desde la moto y tal, es mejor uno de estos, más cómodos. Entonces se van a ver unos vídeos mucho mejores, ya que con el FPV y al poner las gafas es bastante lioso grabarte. En cambio con este va a ser mucho más sencillo, ya que solamente hace falta el mando y el móvil. Vamos a ver el mando, ¿qué tal? Aquí debe tener unas hélices de repuesto, supongo. Ya lo veremos. Y aquí está el mando. El mando es más pesado. Es más pesado que el dron. Pesa bastante más, ¿eh? Y aquí tenemos el super mando de DJI. Parece de muy buena calidad este mando. Aquí ponemos el móvil y vemos la pantalla del móvil para volar el dron. Wow, tiene un montón de botones. Ah, y aquí están los palitos del mando. Yo creo que va a ser mejor manejarlo con pulgares,
Yo en el otro dron lo manejaba así con los dos dedos, pero aquí no sé si será mejor, más cómodo así. Tengo que probarlo. Vamos a probar que el móvil. Aquí a ver si me entra bien. Quedaría así y así no estorban los botones. Bien. Después meter el cable, que creo que el cable viene incluido ya por aquí. Aquí tiene un botón para seleccionar el tipo de vuelo. Ahora está en cine, es más suave, y lo puedes cambiar a normal, que va un poco más rápido, y a Sport, que es rapidísimo, debe de ir a toda velocidad. Aquí un botón de CN y aquí un botón de fotos. De encendido, y este es el aterrizaje, para que por si se pierde y tal, el vuelta a casa es. Pues este botón de grabar, y este es el gimbal creo que se llama, ¿no? Para girar la cámara de arriba a abajo. Este sería. Pues ya lo voy a quitar de aquí. Ahí va fuera este. Creo que estaba así, en este sentido mejor. Vale. Entonces después para guardarlo sería así. Y se mete aquí, claro. Entonces queda muy bien escondido. Queda perfecto. Ahí trae un destornillador también. Y el destornillador debe ser claro para apretar las hélices. Muy bien. Déjame revisar que esté todo apretado. Oh, pues están bien. Una estaba medio floja. Menos mal que se me ocurrió. Está bien. Está bien. Bien. Hay que darle mucha fuerza porque si le das igual se rompe. Bueno, a ver si enciende esto, si tiene batería. Si tiene bastante. Y la del dron, vamos a darle a encender ya. Con dos toques enciendes el mando y aquí pasa igual. Si le damos un toque, no se enciende nada. Aquí lleva la tarjeta micro SD que hay que poner por aquí. Y es raro que no encienda nada. Déjame revisar si tiene algo. Algún papel o algo. No le veo nada, está todo bien. Debería encender algo o estará totalmente descargada la batería. A ver, así. No enciende nada. Voy a cargarlo un poco, a ver si me carga. Pues sí que carga. Estaba totalmente vacía la batería, ¿eh? Ahí vemos que tiene una luz encendida, es decir, que estaba en cero. Pues nada, habrá que dejarlo aquí una horita y a ver si recarga todo. Bueno, pues ya tengo cargado el dron DJI Mini S2 y nada, vamos a encenderlo. 2 pulsaciones. Por cierto, yo pensé que era 1 hora para cargarlo y fueron casi 3 horas y media. Es bastante tiempo. Después hay que instalar una aplicación de DJI que se llama DJI Fly, que hay que descargarla de la página de ellos. No está en el Play Store, ¿eh? Tienes que ir a la página y bajarla, descargarla de allí. Y nada, una vez hecho esto, se puede encender ya el dron, el mando. Ya se conecta automáticamente, teniendo puesto el cable de conexión, ¿eh? Y ahí ya estaría.
Pues aquí tiene los modos, ahora mismo está en cine, que es un movimiento más lento, más suave. Y aquí estamos sin GPS. Vamos a ver aquí cómo va. A ver si lo podemos conectar aquí. Hay que darle a los dos mandos para abajo para que empiece, para que se conecte el mando con el dron. Vamos allá. Y ahí está. Y ahora ya podríamos despegar. Pero aquí ni de coña voy a despegar, que no tengo sitio. Pero se ve chulo, ¿eh? Y ahora para apagarlo, lo mismo, con los dos mandos para abajo y se apaga. Pues hice unas pruebas ya por aquí volando en el interior, que vamos a verlas ahora mismo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take. Chegou, chegou, caboclo curador. Ele roda mundo inteiro pra aliviar a nossa dor. Chegou, chegou, caboclo curador. Ele roda mundo inteiro pra aliviar a nossa dor. Este caboclo e caboclo verdadeiro, ele atira sua flecha muito mais além do mar. Este caboclo e caboclo da Jurema, com seu cocar de pena, fez a povo balançar. Chegou, chegou, caboclo curador. Ele roda mundo inteiro pra aliviar a nossa dor. Chegou, chegou, caboclo curador. Ele roda mundo inteiro pra aliviar a nossa dor. Ele nos traz as curas da floresta, o seu canto é de amor e vem do coração. No Cumana é bobo botas, Kawata Kayawe, Kayawe, que no Cumana é bobo bota, Escawata Kayawe, Kayawe, que Escawata Kayawe, Kayawe, que Escawata Kayawe, Kayawe, que Upo, זה לוחם הרפואות, להקל על הכאב, חוצה ימים ויבשות. ופה זה לוחם הרפואות, להקל על הכאב, חוצה ימים ויבשות. כי הלוחם הזה הוא רפואת אמת,
לטוס מעבר אל הים, כי הקבוק לא